Tengan ustedes, todas y todos, muy buenas tardes. Estoy así como en la iglesia, ¿sí? Salió medio raro. Bien, estimada secretaría, nuestros secretarios, muy buenas tardes también. El acta de la sesión 136 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 137 queda a disposición de las y los señores diputados. Estimado secretario, si hay cuenta, por favor. Muy buenas tardes, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la presente sesión de hoy, martes 30 de septiembre de 2025. En primer lugar, un proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas señoras Weiss y Bravo doña Marta y de los diputados señores Benavente, Borges, Cornejo, Fuensalida, Martínez, Ramírez don Guillermo, Zulantay y von Mühlenbrock, que modifica la ley 18.290 de tránsito para exigir la instalación de alcoholímetros antiarranque en vehículos de transporte privado de pasajeros. Proyecto de ley iniciado a moción de los diputados señores Bugueño y Rosas y de las diputadas señoras Mix y Zagardía, que modifica la Ley General de Ferrocarriles para reforzar las medidas de seguridad en cruces ferroviarios. Oficio del señor secretario general de la Corporación, por medio del cual comunica que, a solicitud del diputado señor Daniel Manucheri, la Sala acordó que el proyecto de ley que modifica la Ley 18.290 de tránsito para exigir la instalación de alcoholímetros antiarranque en vehículos de transporte privado de pasajeros, correspondiente al boletín 17847-15, sea como conocido por la Comisión de Economía una vez despachado por esta comisión. Oficio del secretario general de la Corporación, por el cual remite a la Comisión para segundo informe reglamentario, por haber sido de objeto de indicaciones, el proyecto de ley que modifica la Ley 18.290 de tránsito para exigir a vehículos de transporte de pasajeros y de carga, que indica contar con elementos de seguridad y sistemas de monitoreo que señala correspondiente a los boletines números 17.427, 17.430 y 17.452, 2-15 refundidos. Proyecto de ley iniciado a moción de los diputados señores Leal, Bobadilla, Borges, Coloma, Cornejo y Donoso y de las diputadas señoras Bravo doña Marta, Pérez doña Marlene, Romero doña Natalia y Weiss, que prorroga la vigencia de las licencias de conductor que indica y de los actos que establezcan procesos de digitalización relacionados con ella. Oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto de ley que modifica la Ley 18.290 de tránsito para tipificar y sancionar la conducción temeraria de vehículos. Oficio del señor secretario general de la Corporación, mediante el cual informa que la Sala no accedió a la solicitud de la Comisión en orden a remitir a esta, en calidad de primera comisión técnica, el proyecto de ley que modifica la Ley de Tránsito y el Código Penal a fin de agravar las sanciones aplicables a ciertas conductas asociadas a la conducción de vehículos motorizados correspondiente al boletín 17495-15, actualmente radicado en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Proyecto de ley iniciado a moción del diputado señor Hirsch y de la diputada señora Mix, que establece un seguro obligatorio en beneficio de los usuarios del transporte público que sean víctimas de crímenes o simples delitos en contra de las personas con resultado de muerte y lesiones graves. Excusas del fiscal nacional, señor Ángel Valencia, para asistir a la presente sesión. Sin embargo, comunica que en su representación participará la abogada asesora de la Unidad de Asesoría Jurídica, señora María Angélica San Martín, de manera telemática. Nota del diputado señor Winter, informando que se encuentra actualmente con licencia médica, por lo cual no le es posible formular las indicaciones que han trabajado en conjunto con el Ejecutivo al proyecto de ley que obliga a las empresas de aplicación de transporte a crear un registro nacional de repartidores y establece multas que indica, solicitando sea puesto en tabla en una próxima sesión. Excusas del jefe de gabinete del ministro de Transportes y Telecomunicaciones para la presente sesión debido a razones de agenda. Asimismo, señala que el Ejecutivo ya entregó su opinión técnica respecto del proyecto que obliga a las empresas de aplicación de transportes a crear un registro nacional de repartidores y establece multas que indica, correspondiente al boletín 15.753-25, tanto al diputado autor como de manera pública a la propia comisión. Oficio del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, por el cual remite informe de la glosa 05 del primer semestre de la partida 190103, Red Movilidad, de la Ley de Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 2025. Oficio del Ministerio de Obras Públicas, mediante el cual responde a solicitud de información acerca de la posibilidad de contemplar medidas de seguridad y mitigación
debido a las tronaduras por la construcción del camino en la comuna de Cochamó, sector de Puelo. Oficio del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, por el cual remite glosa común de la partida 19, número 09 de la Ley de Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 2025 sobre factibilidad de la extensión del servicio Red Movilidad al sector de El Principal de la comuna de Pirque. Oficio del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que remite informe glosa 6, partida 19 del capítulo 01, programa 06 de la Ley de Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 2025. Y por último, señor presidente, se ha recibido un reemplazo para la presente sesión del diputado Juan Antonio Coloma por el diputado señor Sergio Bobadilla, quien se encuentra aquí presente. Es toda la cuenta, señor presidente. Gracias, estimado secretario. Sobre la cuenta, ¿alguna palabra, estimado colega? Sí, sobre la cuenta primero. Sí, sobre la cuenta, diputado Leal. Señor presidente, honorables diputados de la comisión, se ha dado cuenta en la cuenta de la redundancia, de un proyecto de ley que es de mi autoría y que tiene que ver con la licencia de conducir. Presidente, entró en vigencia la ley de digitalización de las licencias de conducir. Esto había un piloto que era la Araucanía, pero ya se está extendiendo a las demás regiones de Chile y está provocando un colapso. En mi región ya se están dando licencias para 7 meses. Porque digitalizar una carpeta le demora 1 hora. Hay comunas, de las que conozco, por ejemplo, para las casas, tiene 50.000 carpetas. Usted comprenderá que tienen todo el personal dedicado a eso. Y ya hay fecha para las licencias para 7 meses, 8 meses más. Y se repite en toda la región. Y esto ya llegó a Santiago. Hace pocos días hubo un reportaje de televisión que está pasando lo mismo. Entonces, el Estado originó esto. Los municipios no estaban preparados y no están preparados. Por eso estamos presentando este proyecto de ley para prorrogar la vigencia por 1 año y para también ampliar en 1 año, 2 años, la exigencia de la licencia digitalizada para darle tiempo a los alcaldes. Yo lo vi con el AMRA, me reuní con todos los alcaldes transversalmente de mi región, fue una petición que me hicieron concreta de este proyecto de ley y yo le pediría a usted, en la medida de lo posible, que puedan darle cierta seriedad porque de verdad que es un problema complejo para los alcaldes de todas las comunas de Chile. Y estoy seguro que todos los diputados les van a pedir, ahora o más adelante, resolver este problema. Eso, presidente, lo quería plantear para que tenga presente. Sí. Muchas Vamos gracias. a verlo con la Secretaría. Efectivamente es un tema que afecta a todos los municipios. En Magallanes no, en Punta Arenas están dando la cosa bien. Sí, así el otro día nos informaba el alcalde con respecto a las renovaciones, pero hay problemas a nivel de todo el país. Así que vamos a ver con la Secretaría. Estimado diputado Romero, don Leonidas. Presidente, quiero hacer una solicitud junto a mi colega el diputado Badilla de invitar a dirigentes de la locomoción colectiva que une las comunas Lota, Coronel, San Pedro y Concepción. Hay proyectada una licitación para electromovilidad. Si esto se concreta a corto tiempo, van a quedar más de 500 conductores cesantes, más de 250 dueños de máquinas, endeudados, pero hasta más arriba de la cabeza, porque han renovado sus máquinas de forma tradicional. Hay una empresa, presidente, aquí hemos votado con la presencia del señor ministro de Transporte, autorizar a empresas nacionales a hacer este cambio de electromovilidad. Nos comentaban que aquí en Rancagua hay una empresa que tiene la minería del cobre cerca de 30 buses hace un par de años trabajando sin ningún problema, pero se estaría aceptando a esta empresa, tienen que ser buses chinos, con un costo altísimo, casi 300 millones de pesos cada uno. Por lo tanto, presidente, le quiero solicitar junto a mi colega Sergio Badilla la posibilidad de invitar la próxima semana a 6 dirigentes, 3 de los conductores y 3 de los dueños, para que le demos un tiempo y expongan acá su situación. Aquí tengo el listado, se lo voy a entregar a usted y también al secretario. Me gustaría, presidente... Háganos llegar el listado ahora, ¿sí? Y ya hemos hablado con el secretario para que sea la próxima semana, así también les advierte con anticipación. A ver, no estamos en varios, ¿eh? Yo sé, sobre el punto, diputado Badilla. Sí, presidente, la verdad es que con el diputado Romero conocimos de la situación de estos pequeños empresarios y la verdad es que a mí me trae a la memoria que podríamos repetir exactamente lo que ocurrió en Santiago con las micros amarillas, en que muchos pequeños empresarios quedaron fuera del sistema y no solo quedaron fuera, sino que quedaron endeudados, producto de que muchos de ellos han renovado las máquinas, tienen créditos
y es probable que producto de esta situación queden fuera del sistema. Por lo tanto, presidente, yo adhiero a lo que ha planteado el diputado Romero porque creo que es una situación que debiéramos tratar de evitarla, no volver a cometer el mismo error, que pequeños empresarios queden fuera del sistema. Entendiendo la urgencia del punto, vamos a dejarlo para la próxima semana acogiendo la solicitud de ambos colegas. A ver, en una línea también que tiene que ver con la representación de sindicatos de colectiveros, y entiendo que son de la 11ª región nuestros vecinos patagones, el diputado René Alinco nos pidió una excepcionalidad y que la hemos acogido, dado que viajan, entiendo, mañana nuevamente a Coyhaique. Así que vamos a darle un espacio de 10 minutos. Antes el diputado Alinco, no sé si lo quiere hacer uso. Ya, muy bien. Entonces, asiento acá, por favor, 10 minutos cuando máximo, por favor, porque vamos a tratar después el proyecto que tenemos en primer lugar. Está don Luis Cuitiño, ¿es usted? El presidente, muy bien, bienvenido. Y está don Miguel Vargas, su secretario. Ustedes están en representación de los colectiveros de Cerro Placeres. No, de los glaciares. De los glaciares. Ah, pusieron Placeres, pero estamos aquí en Valparaíso, así que está bien, no hay problema. Los glaciares en la Patagonia sin duda es mucho más atingente. Bien, entonces bienvenidos y tienen espacio de 10 minutos para su intervención. Hola, muy buenas tardes. Soy Luis Cuitiño, soy presidente del sindicato de conductores de los glaciares en Coyhaique. Nosotros, por ejemplo, venimos acá a la región a hablar con el ministro para solicitar por ejemplo, un cambio, por ejemplo, en las bases, por ejemplo, del asunto de un concurso que está solicitando en Coyhaique. Y resulta que las bases actuales que está, por ejemplo, rigiendo, por ejemplo, las bases actuales están pidiendo mucho en plata en lo que es la boleta garantía y los asuntos de la cantidad de autos en Coyhaique. El último punto es el asunto de los 30 vehículos que está solicitando el Ceremi de Transporte en Coyhaique para poder implementarlo en la región. Por el circuito que nosotros presentamos de un principio, que son 27 kilómetros alrededor, por ejemplo, del recorrido completo, nos da la cobertura, por ejemplo, general en el sentido de para poder cubrir los 15 autos por hora, que es lo que pide el Ceremi de Transporte. Se lo demostramos y él dice que solamente 20 vehículos que podrían hacer. Es que nosotros les ponemos esto porque ya nosotros ya lo hemos pasado, ya por ejemplo ha solicitado por ejemplo muchos gremios, muchas líneas de colectivo en la ciudad que no cumplen con el requisito, por ejemplo, de la frecuencia en Coyhaique. Y eso no, por ejemplo, nosotros lo que queremos con esto es cambiar eso. Darle un buen servicio a la gente y darle un buen servicio, por ejemplo, para nosotros que nosotros estamos solicitando en este momento. Lo otro, por ejemplo, que era el asunto, por ejemplo, de la rebaja de los años que, por ejemplo, que han solicitado, por ejemplo, el asunto de las postulaciones anteriores. Por ejemplo, en 2013 y 2019, por ejemplo, siempre se han dado, por ejemplo, más de 50 vehículos, o sea, o 50 patentes en la cantidad en todas las postulaciones. Ahora solamente el Ceremi quiere dar 30, independiente del rubro, porque ayer no entendía el Ceremi de Don Jan, no entendía que era, por ejemplo, él decía que era para colectivos. Yo sé que para colectivos a lo mejor se habrá dado menos cantidad de autos, pero yo me refiero a la cantidad de vehículos que se han dado en la región. A eso, por ejemplo, lo que el ministro, por lo menos lo que agradecemos, que entendió la razón, y nosotros, por ejemplo, venimos ahora para pedir el apoyo de ustedes, para poder incentivar, por ejemplo, al ministro que se puedan aplicar, por ejemplo, esta solicitud que nosotros necesitamos sí o sí, como forma de urgencia más que nada. Por lo menos esa es mi votación, y le pido el apoyo de ustedes. Y nosotros vamos a ratificar, si le parece a los colegas, oficiar a través de esta comisión al propio ministro, sí, con lo que ustedes ya hablamos ayer, pero sí. Y que eso ha sido a petición de nuestro colega, el diputado don René Alinco. Así es que así se va a hacer, se va a oficiar para poder también respaldar. René, brevemente. Sí, no, en Coyhaique, en la ciudad de Coyhaique, hay 15 líneas de colectivo. Y esta sería una nueva línea que es un recorrido que no perjudica a las ya existentes, no pasa por los mismos lugares. Y lo otro importante, que va a atender aproximadamente a 25.000 personas, porque se construyó una población que se llama Los Glaciales, que tiene 25.000 personas y no tienen colectivo. Entonces eso es lo que ayer nos reunimos con el señor ministro, pero como lo decía acá el dirigente,
con el apoyo de la comisión cambia la cosa, tiene más fuerza, tiene más cuerpo, sí que se le agradece si es que la comisión le da el apoyo a este Bueno, sindicato. así va a ser, diputado Alinco. Vamos a recoger su petición y agradecemos la presencia de ustedes en esta comisión y, bueno, que les vaya bien en el viaje hasta la hermosa Coyhaique. ¿Ah? No. Vamos a dar cumplimiento a lo que hemos acordado acá, así que no se hagan problemas. Muy bien. Gracias a ustedes. Vamos a continuar la discusión en general del proyecto de ley, que una vez que se hagan las distintas intervenciones, hasta podríamos ver si podemos votarlo en general, estimados colegas, pero lo vemos eso en un ratito más. Para continuar la discusión general del proyecto de ley originado en moción de los diputados señores Francisco Undurraga, Jorge Guzmán, Cristian Mattenson, en primer trámite constitucional con urgencia suma, que modifica la ley 18.290 de tránsito para tipificar y sancionar la conducción temeraria de vehículos correspondiente al boletín 17.702-15. ¿Quiénes son los invitados y las invitadas? En representación del Ministerio Público, la abogada asesora de la Unidad de Asesoría Jurídica, señora María Angélica San Martín, que entiendo que está telemáticamente, ¿no? ¿O está presencial? ¿Está telemática? Sí. Sí, un gusto saludarla, buenas tardes. Tómese entonces hasta 7 minutos, cuando máximo, para su intervención. Agradeciendo la invitación formulada en nuestra institución, daré paso a revisar sucintamente el contenido del proyecto de ley. Primeramente, en cuanto al punto número 1 del proyecto, tendiente a modificar el tipo penal de carreras no autorizadas, o conocidas más popularmente como carreras clandestinas. En principio nos parece bastante adecuadas las modificaciones a los distintos numerales de la norma del 197 ter de la Ley de Tránsito, puesto que la redacción actual, que es la tipificación a la que se deben adecuar los hechos que se investigan bajo este delito, es un poco restrictiva. Solo tenemos una observación respecto al numeral tercero, donde se exige que se ponga en peligro la vida o la integridad de las personas. Es decir, se exige un nivel de riesgo concreto que en los hechos puede ser difícil de acreditar, y a nuestro entender se debiera entender este riesgo en abstracto o per se concurrente solo por ocurrir la conducta prohibida, es decir, estas carreras no autorizadas, dado los lugares en que se desarrollan, que son los lugares del artículo 1 de la ley, es decir, las vías públicas de desplazamiento. Entonces, el riesgo es subyacente al lugar donde se producen estas carreras no autorizadas. Entonces, propondríamos que la redacción ahí no incluya el calificativo o la exigencia de poner en peligro, sino que puedan poner en peligro, o sea, hacerlo un poco más abierto. Eso respecto a la modificación propuesta al 197 ter. Ahora, respecto al delito conocido como conducción temeraria del 197 quinquis, vamos a ir dando nuestra opinión según las diversas numerales, o más bien letras. En cuanto a la letra A, que es un cambio más bien en la geografía de la ley de la disposición legal, nos parece, no hay ningún comentario que hacer. Asimismo, la indicación de la letra B referido al cambio de pena, tampoco tenemos un problema con ello. Respecto a las letras C y D, donde hay propuestas tendientes a facilitar la acreditación de la participación de los delitos, vía introducción en la letra C de una presunción simplemente legal de participación, y en la letra D el establecimiento de la posibilidad de que el dueño del móvil pueda acreditar en contra de la presunción legal que no era el conductor, básicamente. Traer a colación respecto a estas dos
propuestas, las letras C y D, que hoy día en nuestro Código Penal tenemos una disposición similar en materia de hurtos y robos. Nos referimos al 454 del Código Penal, que señala que se presumirá autor del robo aquel en cuyo poder se encuentre la especie hurtada o robada, salvo que, porque también es una presunción simplemente legal, es decir, admite prueba en contrario, salvo que la persona acredite su legítima adquisición o que su irreprochable conducta anterior dé a entender o pueda establecer lo contrario. Esta disposición legal a la que hemos hecho referencia del Código Penal no ha tenido mucha aplicación, la verdad, a propósito de que existe otro tipo penal que regula prácticamente la misma situación, que es, nos referimos al delito de receptación. Es decir, que una persona se sorprendía con especies robadas o hurtadas, pero no se puede hacer el link de inmediatez, la conexión de inmediatez con el hecho del robo. Entonces, se lo estima autor de receptación de la especie robada. ¿Qué quiero decir con esto? Que eventualmente vamos a tener alguna resistencia desde la jurisprudencia a estimar que una presunción legal puede ser nuestra única fuente de prueba, básicamente, en ciertos casos. ¿A qué casos nos referimos? Nos referimos a los casos que tenemos toda la prueba de la existencia del delito, pero no así de quién es el partícipe o autor del mismo, cuando este delito ocurre en las carreteras o autopistas urbanas, donde la tecnología nos permite, la tecnología actualmente disponible, nos permite conocer con exactitud de estándar pericial prácticamente la ocurrencia del delito, porque la velocidad se mide en los pórticos, está establecida la distancia entre un pórtico y otro y se puede saber, por lo tanto, el desplazamiento por todo ese tramo, la velocidad exacta, y de hecho el tipo penal no exige la mantención de la velocidad por determinados minutos o extensión territorial, simplemente que se supere en 60 kilómetros el tope exigido o establecido como tope máximo para desplazamiento. Entonces, nosotros reconocemos como Ministerio Público la problemática que tenemos para acreditar la participación en estos hechos. Tenemos el delito, pero tenemos una patente y la patente nos conduce al dueño, pero no así a quien es realmente el autor. Entonces, esta presunción podría ser un aporte, pero también tenemos que transparentar que obviamente tiene que ser una presunción legal porque debe admitir prueba en contrario, y eso además va en armonía con el estándar de convicción que exige el proceso penal a los jueces, es decir, que ellos logren una convicción de que ocurrió el hecho y quién es el partícipe. Entonces, en ese sentido, la presunción legal sería compatible con nuestro ordenamiento, pero nuestra experiencia práctica con el 454 del Código Penal no es muy rica en sentencias, digamos. Más bien, esos casos se decantan por receptación. Dicho eso, no tenemos una oposición o creemos que es un avance porque hoy día tenemos la complejidad que ya hemos señalado. Tenemos el delito, pero no el partícipe. Y esto guardaría en armonía con la tercera propuesta que se formula por el proyecto, que es introducir un 199 ter, que refiere a una obligación de las autopistas a que en forma periódica, que habla de semestral o mensual, remita a los juzgados de policía local, que es la competencia paralela a la nuestra, que es la penal, la infraccional está en sede de juzgado de policía local, todos los antecedentes de la comisión de este delito, del delito de conducción temeraria. Entonces podríamos encontrar en la situación que hay una doble competencia, digamos. Competencia me refiero al derecho a conocer del hecho ilícito, tanto la infraccional por juzgado de policía local como la nuestra penal. Esto podría tener una ventaja comparativa bastante interesante en el sentido que si nosotros nos vemos voy a hacer una proyección, ante una interpretación jurisprudencial negativa a la presunción legal, o que frente a cualquier alegación del dueño del móvil entiendan que se exime de la presunción legal
es decir, que da un argumento y se entiende como atendible, es bastante útil que esté esta doble, comillas, incriminación con la nueva norma del 199 ter, porque el juzgado de policía local podría aplicar, habría que incorporar esta situación en las faltas graves gravísimas, por ejemplo, también una sanción de multa y de inhabilitación para conducir, que en el caso que como en sede penal podamos nosotros acreditar la participación, insisto, es hoy día el escollo principal que hay en el fenómeno autopista urbana, porque en los territorios del país donde hay un control vehicular por la policía, por carabineros, no existe el problema. El problema es en autopistas urbanas. Si, ¿cómo podrían convivir estos dos sistemas? Porque efectivamente no podemos incriminar el mismo hecho dos veces. Eso va contrario a una prohibición de doble valoración que tenemos en nuestro sistema, que no se puede valorar un mismo hecho dos veces en perjuicio del autor. Pero no sería el primer caso de nuestra legislación donde se puede llegar a armonizar lo infraccional con lo penal. Conocemos un ejemplo en materia de delitos medioambientales, donde en el caso de haber una sanción previa al delito de naturaleza administrativa, una multa, por ejemplo, esa multa se computa o se imputa al quantum de la multa o sanción penal. En ese sentido, es como que si un juzgado de policía local, a raíz de este nuevo inciso, artículo 199 ter, sancionara con una multa del quantum que puede imponer el juzgado de policía local y la inhabilidad de la licencia, y nosotros tuviésemos como sistema penal, en estos casos complejos de autopista urbana, con la presunción podemos condenar, se podría establecer una regla que la pena de sede juzgado de policía local sea como, lo voy a decir en términos muy coloquiales, para ver si facilita la comprensión, o como yo lo veo que se puede explicar mejor, que se considere como un adelanto a la pena que se podría imponer en sede penal. Y así no incurriríamos en una doble valoración en perjuicio del autor. Entonces, en principio, nuestra opinión, con las bemoles que he intentado explicar, es que es necesario hacer un ajuste, sobre todo al tipo penal de conducción temeraria, porque al menos con la tecnología que hoy día hay, que nosotros, a propósito de un proyecto que se sostuvo con el Ministerio de Transporte, o se sostiene con el Ministerio de Transporte, Obras Públicas y algunas autopistas urbanas, pudimos conocer la tecnología de hoy día disponible para donde se producen las mediciones de velocidad, y la verdad que con la tecnología de hoy día, al menos no es posible aproximarnos a la fisonomía del conductor para decir, después yo con la hoja de guía del conductor, con alguna fotografía, por ejemplo, puedo hacer un match. Hoy día eso no es posible, no sabemos si con mayores desarrollos tecnológicos o en el futuro se podría acreditar este delito con mayor facilidad. Pero por ahora no lo es, y podría ser un avance interesante la presunción legal de participación en el ilícito de quien es el dueño o propietario inscrito de esa placa patente. Finalmente, y aprovechando esta instancia a la que nos hemos sido invitados como institución, queríamos hacer referencia a dos ideas que nosotros tenemos como Ministerio Público que podrían ser de utilidad para la persecución penal de los delitos de la Ley de Tránsito. La primera de ellas, la Ley de Tránsito tiene un artículo, el 197, sobre ajustes o como referencias a algunas disposiciones que modifican los procedimientos penales en general, que se hacen algunos ajustes. Nosotros creemos que para darle dinamismo y a poder asumir una carga masiva en el evento que este delito realmente se investigue todos los hechos que lo configuran, es decir, todos los delitos que se superan los 60 kilómetros en las autopistas urbanas podrían ser muchísimos. Para darle una buena gestión a estos delitos, nosotros proponemos que se considere que el procedimiento monitorio, que es el procedimiento del Código Procesal Penal para los delitos con pena de falta, se puede aplicar a los delitos de la Ley de Tránsito cuando la pena principal que se pida por el Ministerio Público sea una pena de multa. El procedimiento monitorio, de todas maneras, tiene las garantías para quien es la persona, comillas, sancionada, que pueda reclamar del procedimiento y provocar que se fije una audiencia de juicio simplificado, es decir,
eventualmente puede querer controvertir lo que primeramente se presenta por un requerimiento escrito y el tribunal valora los antecedentes probatorios adjuntos y eventualmente podría dictar una sentencia condenatoria, pero esta al ser notificada se abre un plazo de reclamación. Esto lo señalamos por lo que dije al principio, para darle realmente una posibilidad de gestión a algo que podría llegar a ser muy masivo, porque hoy día estamos ciertos que estamos recibiendo como sistema penal una parte de los ilícitos que se cometen en las autopistas urbanas. Y finalmente, pero creemos que no menos importante, traer a colación que nos parece que no fue una idea muy, al menos que no facilita la persecución penal, la modificación que introdujo la ley 21.601 del año 2023, que modificó por una parte lo que se entiende como tipos penales de esta ley, sacando del artículo 192E la conducción de vehículo sin o ocultando la patente. Y la pasó a una falta de juzgado o policía local. La introdujo en el 199, en un nuevo numeral que es el número 7. ¿Por qué creemos que esto no fue para nada adecuado? No obstante que esta ley tiene como finalidades bien altruistas, digamos, o bien necesarias en nuestro sistema, que era prevenir la venta de vehículos motorizados robados. ¿Por qué creemos que debería seguir siendo una falta, no una falta, que debería volver a ser un ilícito de naturaleza penal? Porque es ahí donde se habilita la actuación en flagrancia y la potencial detención de quien conduce sin patente o ocultando la patente. Porque sostener que a esa persona le va a llegar un parte de infraccional, digamos, no es real, puesto que al no tener la patente no hay manera de conducir este procedimiento de alguna manera exitosa, que al no tener patente no tenemos a quién citar. Entonces, a nosotros, de nuestra experiencia práctica, los vehículos que circulan sin patente o con la patente oculta o fueron robados, son producto de un portonazo, de un abordazo, del fenómeno delictual que le queramos llamar, que hoy día están bastante álgidos y que se relacionan con delitos mucho más graves que tienen que ver con el crimen organizado, por ejemplo. Entonces, a nosotros como Ministerio Público nos parece que la entidad de esta conducta está muy vinculada a delitos que son dentro de un fenómeno delictual más complejo, y simplemente mirarlo como que es una cuestión de menor entidad, que es suficiente que el juzgado de policía local se haga cargo, en la práctica creemos que no es ni siquiera viable, porque, insisto, ¿quién va a poder citar al conductor de ese móvil si la patente está oculta? No hay ningún dato. Y versus a que sea un delito de naturaleza penal, cualquiera de nosotros como ciudadanos, si vemos en una autopista urbana, eventualmente un vehículo circulando con patente oculta o sin patente, y vemos un contingente policial, podemos dar aviso porque estamos dando aviso de un delito que amerita la actuación en flagrancia, la persecución y la detención. Entonces, las herramientas son muy distintas y creemos que esta comisión lo tenga en consideración, porque sería, a juicio de nosotros como persecutores penales, una herramienta de bastante utilidad y que no se entendió, la verdad, por nosotros, al menos el cambio normativo que hubo en esta ley de septiembre del 2023, que con una finalidad de mayor seguridad para las víctimas se produjo esta modificación que cambió a infraccional una cuestión que en ese momento era un ilícito de naturaleza penal. Quedamos a disposición si hay alguna consulta, eso Bien. es más o menos lo que podríamos indicar del proyecto de ley que nos convocó. Muchas Gracias, gracias. señora San Martín, María Angélica. Si nos puede, por favor, enviar su presentación a la Secretaría, por favor. ¿Sí? Ok, remitiremos Muchas una gracias. minuta. Gracias. Vamos a seguir con las presentaciones. A continuación está el prefecto de la Prefectura de Investigaciones de Accidentes el Tránsito CIAT, Teniente Coronel, señor don Carlos Cortés Olave. Buenas tardes, bienvenido y asiento, por favor. Por su intermedio, presidente, primero que todo quiero agradecer la invitación a nosotros como Carabineros el poder estar acá y hacernos presentes en lo que respecta, ¿cierto?, a este importante proyecto de ley. Quisiera entrar en contexto
primero que todo, para clarificar antecedentes. Hoy día, en la actualidad, llevamos 1.123 fallecidos en accidentes de tránsito, en lo que va en este año. Las cifras del año 2022 son 1.745, del 2023 1.635 y del 2024 1.439. ¿Por qué hago estas cifras? Porque una de las principales causas, y a eso me dedico, soy el jefe nacional de la CIAT, por lo tanto analizamos e interpretamos las causas y las circunstancias que originan los siniestros viales, y dentro de esto la principal causa es efectivamente la velocidad imprudente, sumado a ello el resto de los factores. El resto de los factores, es decir, la conducción no atenta a las condiciones del tránsito, el estado de ebriedad, o sea, el estado de ebriedad más la velocidad, la conducción no atento más la velocidad. Aquí tenemos que saber, dejarlo bien en claro, que un vehículo a 120 kilómetros por hora a lo mejor suena despacio, suena que va muy rápido. Un vehículo a 120 kilómetros por hora recorre 33 metros en un segundo. A 100 kilómetros por hora recorre 27 metros en un segundo. ¿Por qué digo todo esto? Porque es justamente lo que tratamos nosotros siempre de reducir la velocidad de desplazamiento. Recordemos que hace muy poco en zonas urbanas era la velocidad de 60 kilómetros por hora. Se trató y se reduce ahora a 50 kilómetros por hora, y es ahí donde se excede muchas veces el doble de la velocidad permitida. Es 60 sobre la máxima, que es lo que pone en carpeta este nuevo proyecto de ley. ¿Cuál es nuestra situación actual? En lo que respecta, ¿cierto?, a la modificación probablemente tal. En lo que respecta, ¿cierto?, a las carreras clandestinas, nosotros vemos que en ciudades, muchas veces frente al semáforo, dos vehículos de conductores que no se conocen, se ponen a acelerar sus vehículos, se miran uno a otro y hacen una competencia a muy corto tramo de tiempo hasta el próximo semáforo. O sea, el que llega hacia el próximo semáforo, ese gana. Entonces, el poder detectar o el poder denunciar este tipo de hechos nos interesa sobremanera que nos ayude la tecnología y que no seamos siempre el carabinero el que tenga que reportar esta información como ocurre hoy día. Tiene que haber un carabinero presenciando el delito para poder denunciarlo, y por eso agradecemos que el proyecto de ley involucre el uso de las nuevas tecnologías para que se pueda hacer esta modificación a la ley de tránsito. En la actualidad tenemos que el vehículo no comete el delito, no comete el propietario del vehículo, es decir, tenemos una patente que lícitamente o con los hechos actuales no podemos hacer nada, y cuando damos cuenta de esto a la Fiscalía, muchas veces se nos devuelve el trabajo que está dentro también de nuestras obligaciones, que son el poder desarrollar las órdenes de investigar. O sea, muchas veces se denuncia un delito, pero después, por parte de la Fiscalía, nos llega una orden de investigar, donde cada CIP, principalmente de las unidades territoriales, tienen que ir a ubicar al conductor y posteriormente que se reconozca el vehículo, identificar el vehículo, identificar al conductor y después primero identificar al propietario y posteriormente identificar al conductor, lo cual alarga el proceso y conlleva que nuestro personal territorial, siempre escaso y poder que cubra los sectores, todos los sectores territoriales, hace que tengamos carabineros haciendo funciones ajenas a lo que es la prevención propiamente tal. Quisiera considerar que en lo que respecta a la forma de denunciar lo que respecta, ¿cierto? Nos parece muy bien que se mencione en la utilización de instrumental o tecnología. En la actualidad es Carabineros el que denuncia, y siempre se nos pregunta, y eso por favor que se tenga en consideración, las calibraciones de nuestro equipo. O sea, en esto que se mida entre pórtico y pórtico me parece también excelente, pero esto lo tenemos que visualizar a lo largo de todo Chile. ¿Por qué? Basándome nuevamente en las cifras de siniestrabilidad, vemos que la mayor cantidad
que es un 71,4% ocurre de nuestros fallecidos, de los fallecidos que tenemos a nivel nacional en sectores rurales. En sectores rurales en donde no tenemos una autopista o muchas veces donde no ocurre, ¿cierto? O no tenemos la posibilidad de la infraestructura vial cooperarnos a nosotros hacer las fiscalizaciones. Entonces, espero que esta mirada holística o más amplia se nos vaya directamente a donde se están ocurriendo los accidentes, a donde están falleciendo lamentablemente las personas, que son en sectores rurales, sin iluminación, rutas sin berma, sin acera. Y ¿por qué digo también sin acera? Porque nuestro principal persona que se expone al riesgo de accidente, hoy día con 206 lamentablemente fallecidos, son los peatones. ¿Ya? Entonces, espero que este proyecto también sea enfocado no solamente a las autopistas, como se mencionaba dentro del proyecto o de la mención, entre pórtico y pórtico, veamos la posibilidad de ampliar esto a que sea en el ingreso a los caminos, al ingreso a las rutas, que haya una cámara, que haya un indicador de velocidad, que haya una señal que alerte primero. Después, es cierto que recordemos que nosotros estamos trabajando también con la ley CATI, que todavía no tenemos definido a lo largo de todo Chile cuáles son los lugares donde debieran estar, cierto, estas video cámaras registrando las infracciones. Entonces, ¿qué es lo que le pediría yo a la comisión? Que analizáramos esta situación para los sectores rurales, que por ejemplo, frente a cada las tenencias carreteras que tenemos a nivel nacional, tengamos un dispositivo de esto, pero que ojalá de la denuncia no necesariamente pase por Carabineros, sino que, como lo dice la moción, que la propia autopista denuncie. Y ahí tenemos que, y comparto mucho con la expositora anterior, en lo que respecta a la Fiscalía, hay que definir muy bien lo que es delito y lo que es falta. Hay que definirlo muy bien, toda vez que eso nos va a generar a nosotros también un doble trabajo para poder esclarecer o saber dividir lo que es falta y lo que es delito. Recordemos, cierto, que hoy día el exceder en los 60 kilómetros por hora, o la velocidad temeraria, como se le determinó, es un delito. Por lo tanto, todo lo que conlleva a eso va a la Fiscalía. Pero hay otras infracciones que, como también lo señalaba la expositora anterior, el esconder las patentes es una falta. Entonces ahí hay que llegar a la justa medida de poder, cierto, reforzar y fortalecer muy bien esta moción. No sé si hay alguna otra consulta. Sí, al final vamos a hacer la ronda de perfecto. preguntas. Eso sería nuestra intervención, señor presidente, y agradeciéndole nuevamente la invitación. Su experiencia. Gracias, don Carlos. Finalmente vamos a escuchar a la señora Gloria Hut, quien está aquí también presente. Ella es presidenta de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública, COPSA, AG. Le acompaña don Diego Sabino, primer vicepresidente, Francisco Soto, gerente general, y la señora María Cecilia Godoy, asesora. Bienvenida, bienvenidos. Le cedemos la palabra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludo a los integrantes de la mesa que no he saludado, diputada. Y vamos a hacer un breve comentario sobre los contenidos de este proyecto. Nosotros partimos por reconocer la gravedad y el impacto que tiene el exceso de velocidad en el ámbito que nos compete, que es dentro de las autopistas concesionadas, que están hechas para circular a mayores velocidades, pero también, y lo vamos a ver, Diego Sabino va a presentar después un piloto y va a mostrar algunas imágenes para dimensionar la gravedad de lo que ocurre. Creemos que es necesario abordar este tema. Hay riesgo no solo para los conductores que tienen estas conductas que son temerarias, tal como lo dice el proyecto, sino para el resto. Es una actitud irresponsable. Aquí se ha hablado de delito, no solo de falta administrativa, y expone a todo el resto de los usuarios a situaciones violentas. Así que lo primero que hacemos es reconocer la importancia de abordar este tema.
Después tenemos algunos comentarios que quisiéramos brevemente resumir y vamos a hacer llegar un documento con la opinión nuestra de cada uno de ellos con los antecedentes. Lo primero que comentamos es que aquí hay dos tipos de conducta. Uno que es el exceso de velocidad y que uno lo ve no solo en las autopistas concesionadas, que es lo que vamos a mirar o en sus alrededores, también lo ve en la calle. Y yo recuerdo que hicimos algunas mediciones en algún momento en la avenida Andrés Bello y detectamos a vehículos circulando a 120 kilómetros por hora. O sea, realmente el exceso de velocidad lo podemos observar en todas partes. Lo que vemos nosotros es que aquí hay dos componentes. Uno que es la velocidad, que es una conducta temeraria, el exceso de velocidad, y aparte están las carreras clandestinas, que tienen una característica un poco distinta. Son más vehículos y muchas veces están vinculadas con bandas y con grupos delictuales. Entonces tiene también un elemento ahí de riesgo adicional. Me acuerdo que esta conversación, esto mismo se discutió en algún momento, participó incluso el Ministerio del Interior por ese componente. Acá yo entiendo que lo que estamos viendo es cómo abordar los excesos de velocidad que son los que producen estos resultados indeseables. Lo que queremos comentar nosotros son distintas cosas que tienen que ver con los roles de las autopistas. Las autopistas tienen un marco de facultades que queda limitada por su contrato. Entonces, independientemente de que se establezca que tienen una obligación, por ejemplo, de entregar información, cosa que ya se hace, cada vez que se pide esa información, cuando existe se entrega siempre, no tienen una naturaleza institucional que les dé facultad como ministro de fe, por ejemplo. Entonces siempre tienen que trabajar a través de instituciones como Carabineros o hacer entrega a fiscalizadores que tengan las capacidades y las facultades para hacer llegar a Fiscalía los antecedentes. Así que eso es uno de los comentarios que tenemos, que es cómo se define esto. Las autopistas pueden poner a disposición la información, pero tienen poco espacio para tomar iniciativas. La obligación de informar, eso no se discute, nosotros creemos y lo hemos hecho, nuestros socios todos, como digo, están en la mejor disposición de entregar los antecedentes cuando están disponibles. Después, la posibilidad, y eso lo va a explicar mejor Diego, de detectar al conductor en esas velocidades es prácticamente imposible. Uno puede hacer el seguimiento del vehículo, pero es más difícil del conductor. Y ahí Diego lo va a explicar las razones para eso. Esto obviamente también, y aquí hay una cosa que es más práctica, poner en marcha un sistema que regularmente esté entregando esta información en particular a quien corresponda, a los juzgados de policía local en principio, implica también algunos ajustes de contrato, porque el concesionario solo puede hacer lo que el contrato le permite hacer. Entonces cualquier modificación de eso tiene que estar aprobada y validada por el inspector fiscal del Ministerio de Obras Públicas. También habría que verificar la forma en que eso se lleva a cabo. Después hay temas que comparto con la señora San Martín particularmente, que habla de los roles de cada uno, el rol del juzgado de policía local, el rol de la autopista, el rol de los fiscalizadores. Cada uno tiene un marco de acción y va a depender de cómo se determina que es delito o es falta o es ambos, a quién le corresponde qué parte. Yo creo que ahí hay definiciones que son más bien de responsabilidades. Después tenemos también un tema que no aparece acá, pero que nos parece importante mencionar, y que en el caso de los contratos es bastante estricto, que es la protección de los datos personales de los usuarios. Las autopistas tienen contratos para el sistema de pago, para el dispositivo TAG,
y la información del uso le pertenece a la persona. También hay un tema de cómo se protegen los derechos y cómo se resguarda el hecho de que la información que vaya al juzgado en una denuncia igual quede resguardada, porque lo que podría pasar es que la persona que se siente afectada reclame a la concesionaria. La concesionaria lo único que ha hecho es poner a disposición las imágenes que puede detectar desde su sistema. Después, la conducta es la que explicaba, que hay carreras no autorizadas, pero también hay exceso de velocidad que no son necesariamente carreras y que son igualmente graves. Y después, después ya son algunos temas que tenemos comentarios sobre, que están más en la decisión de los juzgados de policía local o de la fiscalía. El decomiso del vehículo, dónde queda, qué hace la autopista si es que le instruyen, por ejemplo, detectar un vehículo y ese vehículo puede ser detenido, qué se hace en ese caso. Son varios aspectos de procedimiento que nos parece que vale la pena revisar con más detalle y ver cómo logramos que este objetivo que todos compartimos se pueda implementar bien. Y quiero darle la palabra a Diego Sabino, gerente general de Grupo Costanera, bajo su tuición 10 autopistas, así que conoce lo que pasa no solo en Costanera Norte, sino en muchos lugares de Chile, y él va a contar también un resumen, pero también la descripción de un piloto que han hecho sobre esto mismo en la propia autopista, y unos videos que muestran el tipo de conducta del que estamos hablando. Sí, antes de ceder la palabra, que ya la voy a entregar, déjeme hacer una consulta, señora Gloria. Yo comparto el juicio que efectivamente no se puede reemplazar la función propiamente tal de las policías, ¿no? Sí. Particularmente Carabineros. Ahí tenemos que hacer otras modificaciones legales que hoy día no las tiene las concesionarias. Pero ¿cómo esto se prevé? Es decir, en materia de seguridad es que pasa de todo en estas carreteras, ¿no? Esto se puede prever con mayor vigilancia, porque yo comparto el que ustedes pueden entregar la información haciendo todos los debidos resguardos. Sí. Pero ¿cuál es la prevención? O sea, ustedes los contratos establecen una vigilancia, porque usted se refiere en 3, 4 oportunidades de ceñirse con respecto a los contratos, Sí. y tiene toda la razón. ¿Ah? Pero en materia de seguridad, esos contratos dan cuenta de la labor de seguridad, de prevención o de vigilancia que ustedes deben tener. Permite, presidente, eso hacer... no va a responder Diego. Ya, Sí. muy bien. Permite Entonces, hacer la vamos a dar, presentación. entonces, la palabra a don Diego Sabino. que creo que ahí tiene su respuesta en la presentación que le vamos Muy a bien, hacer. muy bien. Sí, vamos. A ver, como bien mencionó la representante de Fiscalía, nosotros hicimos una mesa de trabajo conjunto con el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Obras Públicas, Fiscalía y Carabineros cuando salió la ley que está vigente, para ver si se podía implementar algo y perseguir a aquellas personas que cometían delito. Para eso, en el plan piloto que hicimos en el sector norte de Costanera Norte, no utilizamos solamente la velocidad instantánea que te miden los pórticos de cobro, sino que aplicamos un mecanismo similar a que se aplica en el país europeo, que es medir la velocidad promedio que tenían los vehículos pasando por 2 o 3 puntos. Y a partir de ese criterio, que es una fórmula matemática que te da una precisión exacta de la velocidad que los vehículos recorren pasando por un punto u otro, y está inclusive la fórmula, que es un poco lo que mencionaba la fiscal, de que teníamos la velocidad exacta de las personas, se hizo un plan piloto para intentar ver si se podía implementar esta ley. Pasamos a la hoja siguiente. En función de esto que uno podíamos tener en cada punto de control, la fecha y hora de circulación de un vehículo, la placa patente del vehículo, la velocidad de desplazamiento del vehículo, la foto de la patente del vehículo, un video de 15 segundos con el paso de vehículo. Acá obviamente es imposible a una persona que pasa 190 kilómetros por hora detectar la cara de la persona como para después poder ver que si esa persona era exactamente el que tiene el registro de conducir a nombre del vehículo. Eso es imposible y no hay tecnología que te lo permita.
pero eso, lo anterior, más el cálculo de velocidad media, generamos en este plan de piloto 1023 casos que cumplían las siguientes condiciones: que el vehículo pasa por 2 puntos de control consecutivos del sector oriente del eje costanera a más de 160 kilómetros horarios, velocidad media calculada con tiempo y distancia entre ambos puntos de control supera los 160 kilómetros horarios, es decir, que no solamente él pasó en promedio eso, sino con los 2 puntos de control y él iba arriba también de 160 kilómetros horarios. Se dispone de fotos del vehículo con patente visible en ambos puntos de control, se dispone de video en ambos puntos de control. Pasa la hoja siguiente. Esta eran tipo de fotografía, obviamente tapamos la placa patente para que no exponer, digamos, los vehículos que han cometido esta infracción en esta sala, porque probablemente la información se la dejemos a vuestra disposición. Sigamos la hoja que sigue. Aquí también le doy algunos datos del año primer semestre del 2025. Si ustedes ven, con la velocidad permitida en la carretera, es decir, que pueden ser de 100 kilómetros, 80 kilómetros, solamente en sentido oriente-poniente un 56,4% de los usuarios cumplen con esa velocidad, el 43% va por encima de la velocidad permitida por ley y un 0,6% va en una condición de delito, es decir, con 60 kilómetros por encima de la velocidad máxima permitida. Y eso es como promedio en el total de la concesión. Pasamos a la hoja siguiente. A la noche el aumento es el 0,6, aumenta un 0,9 y los que van en falta, que van por encima de la velocidad máxima permitida, pasan a ser un 53,3%. Eso, cuando decimos noche, son los tránsitos que se registran entre las 22 horas y las 5:59 de la mañana. Siguiendo la hoja siguiente, acá me dieron un poco las contingencias. 2024, nosotros tuvimos que atender en el año 2024 12.744 contingencias que hubieron. De esa, muchas de ellas correspondían a aplicar el ABC, que es el Plan de Ambulancia, Bombero y Carabinero, por el tipo de incidente que es, y además tuvimos varios casos que son directamente seguridad pública, delitos. El tiempo nuestro de respuesta eso fue 5,10 minutos de llegada, cuando promedio a cada caso que se nos da. Y después el otro tema que también hablaba el representante de Carabineros de Chile, que en los últimos tiempos están utilizando, nosotros tenemos un carabinero del centro de control 24 horas al día, los 365 días del año, que dispone de toda nuestra tecnología y la información que tiene, y ellos están cursando partes en la medida que le permite la ley. Y entre abril y agosto del 2025 emitieron 1.462 sanciones, disponiendo la tecnología. Por la cámara ellos pueden percibir que una persona va sin el cinturón de seguridad, que lleva la placa interior del patente. Hay otras multas que ellos no pueden cursar porque no se lo permite la ley, pero tienen toda la tecnología como para poder utilizarla y tenerla a su disposición para hacer sanciones. Pasamos a la hoja siguiente. Como comentario, yo tengo dos comentarios con respecto a esta ley. Probablemente, si no se incorpora que también se sancionan aquellos vehículos que transitan en autopistas, el 145 y 146 podría llevar que alguien alegue que no están incluidas las concesiones en donde el Ministerio de Obras Públicas fija las velocidades máximas. Pasamos a la siguiente. Aquí les muestro algunos registros audiovisuales. Fíjense en que ahí, al final, van a ver en el cuadro rojo 2 vehículos que vienen corriendo. Esos 2 vehículos vienen corriendo por la autopista para mostrarle, y eso durante el día. Cuando hablaba el representante carabinero que lo hacían en los semáforos, estos 2 vienen corriendo dentro de la autopista. Fíjese que cuando va a girar la curva, ahí choca uno de ellos, se lleva el otro por delante y los 2 terminan generando un siniestro. Estos vehículos en arriba de los 180, 190 kilómetros por hora durante el día. Ejemplo de esto tenemos varios. Pasamos a la que sigue. Lo que sí tiene condiciones de seguridad mejor es que por la protección que tienen no hubo muerto. Este es un señor que está saliendo de la COPEC, le pide a 2 chicos que lo filmen cuando él sale para hacer un derrape en la autopista en la salida. Con el auto blanco derrapa y no es muy hábil y termina arriba del muro de contención. Vamos a otro más. Este viene a la noche, esta persona venía en conducción con alcohol,
se choca el amortiguador de impacto, que por suerte le salvó la vida porque estaba el amortiguador de impacto, si no hubiera fallecido. Este otro ejemplo más, no quisimos abundar con mucho, 3 motociclistas que vienen corriendo y uno se lleva por delante un vehículo. Entonces el controlar estas velocidades temerarias para nosotros es fundamental, porque al final de cuentas, independientemente de que probablemente tenemos pocos resultados con muerte, por las medidas de seguridad que tiene la autopista, que tiene un estándar que protege la vida de las personas por su diseño, no implica esto que este tipo de conducta necesariamente tiene que cambiar. Yeah. Respecto a lo que usted mencionaba, yo creo que estando el carabinero las 24 horas 7 y teniendo el apoyo nuestro, ellos deberían tener libre disponibilidad de acceder a cualquier información de esta. Sí. Respecto al tema de presentar la información, por lo menos nosotros como Grupo Costanera no tenemos ningún problema en entregar esa información. Sí nos gustaría que la validara por una cuestión de fe pública o el inspector fiscal o el carabinero que está en el centro de control antes de enviársela a los juzgados de policía local. Quiero entender bien el punto y enseguida lo de mi colega, el diputado Sáez. A ver, en las cámaras que ustedes tienen, el centro operativo que ustedes tienen, entendí bien que hay un carabinero 24 horas, o sea, no uno, habrá muchos carabineros 24 horas al día, los 7 días de la semana. Sí, correcto. Eso es así. Eso es así. Y desde allí ellos pueden perfectamente, ¿no es cierto? Ellos acceden a toda la información nuestra. Es así en todas las autopistas. En todas las autopistas. Es más, nosotros tenemos un sistema también que lo hemos montado muchos años atrás, que si la PDI nos pide seguir un vehículo, nos lo da por orden de un fiscal o alguien, nosotros le hacemos el seguimiento de ese vehículo. Quiero entenderlo, y con información en línea. Termino con la idea. Si se produce ya no una carrera, sino que un delito, ¿no es cierto?, tan grave o más grave, una encerrona, que es lo que ocurre, desgraciadamente, permanentemente. O sea, usted me dice que eso está bajo la supervigilancia de un carabinero. Sí. Ya. El problema, si puedo explicar, aunque suene feo, el carabinero que está en el centro de control, él depende de tránsito. Entonces él tiene que activar a CENCO para que CENCO mande recursos para hacerse cargo del delito. Es decir, él lo está viendo en tiempo real, pero después el tiempo de respuesta depende de los recursos que tengan. Bien. Déjame decir, Gloria. Pero está bien, brevemente, porque el diputado me pidió la palabra. No, muy brevemente. Desde el inicio del sistema ha habido un carabinero para justamente ser el vínculo con el componente de delito, digamos. Pero la autopista también tiene los sistemas de socorro, de soporte. También recurre a eso y también se aplican. Y sobre la otra pregunta, ¿no tiene en el contrato una obligación de resguardo del orden público? Porque eso no puede ser delegable. Está claro. Bien, el diputado sabe, por favor. ¿Puedo hacer una precisión? Luego, diputado Romero, pero breve, para que echemos las preguntas. En rigor, la verdad, lo que dicen los contratos es que se aplica el ABC en cualquier accidente. Por eso está el carabinero del centro de control, que es para coordinarse por el tema de la aplicación del ABC. Es decir, las autopistas tienen que estar a disposición de Carabineros de Chile o del ABC como ha dicho que pueden sacar partes. Pueden hacer lo que quieran con la información que tienen. Diputado Sáez, luego el diputado Romero, luego, bien, y ahí vamos. Diputado Gracias, Mellado, presidente, muy buenas tardes, gracias por la exposición. Independiente de que el límite de velocidad urbano es de 50 kilómetros por hora, ¿cuál es el límite de seguridad que tienen las autopistas? Esa es una pregunta. Digamos, 70, 80, 100, eso me gustaría que quedara un poco más clarificado. Y la dinámica bajo la cual se opera, que ustedes mencionaban recién, ¿esto aplica para carreteras, para no autopistas urbanas, es decir, la Ruta 5 en sus distintos tramos concesionados y otras carreteras concesionadas en Chile, o estamos hablando únicamente de las autopistas que están en el Gran Santiago? Esa es una pregunta. La otra pregunta la va a hacer nuestro colega, el diputado Romero. Gracias, presidente. Presidente, mire, yo escuché con atención al jefe nacional de la CIAT, el prefecto Carlos Carte, hizo mención a los sectores urbanos, los caminos rurales. La verdad es que tenemos muchos caminos rurales en el país. Usted dio varias alternativas o sugirió varios controles,
pero se dificulta sobre todo en los sectores rurales, en las comunas pequeñas, con pocos recursos. Se instala un letrero velocidad máxima 40 y en la noche ya no está porque la están vendiendo al kilo. Entonces, ¿cómo se genera un control real por su intermedio, presidente, por este caso? Y le quería preguntar, presidente, a la señora Gloria o a don Diego, un tema que tiene que ver con la velocidad, pero que no está relacionado con lo que estamos viendo, pero es un problema real. El prefecto Carlos Carte y la señora Gloria y don Diego han mencionado que lo más fácil o pronto es ver la patente del vehículo y llegar al dueño del vehículo, pero no al conductor. Pero yo lo quiero relacionar con otro tema, presidente, porque yo también lo he vivido como ciudadano más de esta comuna. Me notifican una infracción en una carretera en Santiago, en una ruta, que en tal fecha yo transité con mi camioneta. Y resulta que con mi camioneta nunca vine a Santiago. Y tuve que pagar el parte, porque me decían, si no lo cancela, la multa va a aumentar, y si lo cancela dentro de los 10 días, por ejemplo, va a pagar el mínimo, que es tanto. Para evitarme problemas, pagué el parte. Las concesionarias, si tienen la posibilidad de ver la patente, hacer un registro, ver el dueño, ¿no deberían ser más acuciosos y no sancionar o multar a diestra y siniestra y tienen que pagar la multa? Porque si no la paga, usted sabe, presidente, la señora Gloria y todo el mundo debe saberlo, que cuando va a renovar su licencia, su patente, ¿cierto? El permiso de circulación, no se lo renuevan porque hay deuda. ¿Cómo las concesionarias se podrían hacer responsables de esto, presidente? Me gustaría, aprovechando que están acá, no solamente Carabineros, que no tiene relación con esto, pero lo de la concesionaria, que nos den una respuesta a nivel nacional, porque es un buen negocio, pues. Alguien pasa con una patente falsificada, adulterada, pero Juanito Pérez, el dueño de la patente real, paga. Y la concesionaria, bien, gracias. He dicho, presidente, muchas gracias. Gracias, diputado Romero. Diputado don Cosme Mellado. Sí, gracias, presidente. La exposición que hizo la señora Gloria, sobre todo, mencionaba de que las rutas concesionadas, todas tienen hoy día la posibilidad, ¿no es cierto?, de responder de lo que ocurre en cada una de las rutas. Y cuando mencionaba de que están las concesionadas, me imaginaba yo que también esto de las cámaras de televigilancia también están en todas las rutas. ¿Cuánto tiempo están las imágenes hoy día en poder de las concesionarias para dar respuesta ante cualquier solicitud, ya sea de un juzgado policial local, de un tribunal que plantee, ¿no es cierto?, y diga que necesitamos estas pruebas, ¿no es cierto?, para demostrar, por ejemplo, algún accidente en la ruta, o también algún artefacto que esté en la ruta, que también es muy posible que eso ocurra, y que necesitamos, por supuesto, también de que las concesionarias no solamente digan que son responsables por la seguridad de su ruta, sino que también nos indiquen cuánto tiempo esas imágenes se mantienen en su poder para poder ser solicitadas, porque de lo contrario puede ser un juego de una letra muerta si no es el tiempo suficiente para dar respuesta a la solicitud de los tribunales. Eso, gracias, diputado Cosme Mellado. ¿Diputada Nullado ahora o luego? Luego. ¿Alguna otra consulta, no, para responder? Gloria, ¿responde usted o ustedes vean? Ustedes se van ahí coordinando para dar respuesta a las consultas. A distribuirnos. Yo voy a contestar algunas de las cosas y Diego, especialmente lo del tiempo. Si aplica el control en el resto del país, sí. En todas las autopistas que están concesionadas hay contratos de características similares. Lo que pasa es que hay distintas formas de administración. Y ahora, por ejemplo, que se está instalando el Free Flow masivamente, porque las personas han valorado mucho eso. Entonces, eso también tiene asociados sistemas tecnológicos más elaborados que cuando el peaje es manual. Así que eso va acompañado también de mejora del registro, pero la capacidad de respuesta está por contratos desde el inicio. Así que eso y está vigente en todos los tramos concesionados, que son más de 4.000 kilómetros en Chile, casi 4.800. Después, sobre los tráficos con patentes falsas, a ver, los tráficos quedan registrados, todas las pasadas quedan registradas, las imágenes. Yo le doy la palabra a Diego, porque él tiene más precisión sobre
cómo se guardan y cómo se entregan cuando hay este tipo de casos. Pero todas las pasadas, especialmente en las autopistas urbanas, quedan registradas. Don Diego. El 100%. Ok, divido la respuesta. Por accidente, si hay registro de cámara, el accidente queda grabado, queda guardada la imagen siempre. No se destruye, queda como prueba para que si lo pide Fiscalía o lo pide un juez presente, obviamente si la imagen está. Hay muchas cámaras que están a cielo abierto, digamos, dentro de los túneles normalmente cobertura 100%, fuera depende de dónde esté apuntando la cámara. Puede que en el momento que se da un accidente la cámara no está apuntando al lugar del accidente y no queda registro. Pero si hay registro, eso automáticamente se guarda. Cuando hacía la presentación de las 12.000 y tantas contingencias que hubieron, todas las que haya registro de cámara, eso queda guardado y queda a disposición de los tribunales de justicia o la Fiscalía en el caso que lo pidan. En el caso de la pregunta de una multa mal cursada, las multas no la cursa la sociedad concesionaria. La sociedad concesionaria lo que tiene que mandar es la información al Ministerio de Obras Públicas, y el Ministerio de Obras Públicas en aquellos casos que en la revisión, que siempre puede haber error, no estoy diciendo que no pueda haber un error, particularmente los errores se pueden dar cuando los vehículos circulan con placas patente o clonada, o que vienen de alguna manera con algún elemento que no permita visualizar bien la placa patente y que pueda haber un error en la validación, sino el nivel de precisión que deberían tener las cámaras con respecto al vehículo es alto. Sí tenemos un fenómeno desde hace 3 o 4 años, que son el aumento de número de placas clonadas, clonación de vehículos, y en muchos casos son vehículos realmente gemelos. En eso y es un flagelo que normalmente con Carabineros de Chile se intenta perseguir, y es más, muchas veces ellos desbaratan bandas que actúan en encerrona o actúan en este tipo de delitos después de mucho tiempo en trabajo que hacen con la Fiscalía en función de la información que tienen, pero lamentablemente no siempre se resuelve en el momento. Déjeme hacer, desde mi ignorancia, complementar la pregunta del diputado y colega Romero. A ver, una cosa es que se clonen las patentes. Y lo que le pasa, y que lo pasó a mi colega, le pasa, por ejemplo, a gente de Magallanes que le aparece un parte en Santiago y jamás en la vida han pasado con su vehículo por Santiago. Entonces la pregunta es la siguiente. Una cosa es la clonación de la patente, pero esta no debiera, y es la idea, diputado, si la quiere recoger, no debiera haber también, además del número de placa, la marca del vehículo, el vehículo, porque la clonación yo creo que no es una misma marca, un mismo vehículo. Entonces, ¿de qué manera uno puede efectivamente, ¿no es cierto?, separar? Porque yo puedo excusarme que mi vehículo marca tanto, color tanto, que tiene la patente tanto, efectivamente jamás pasó por Santiago. Y usted tiene la imagen que es otro vehículo, es otra marca, pero lo que fue clonado es la patente. Yo creo que ahí debiera haber una posibilidad de poder, a lo menos uno, exculpar esa responsabilidad que le asignan, tal vez agregando marca, color, etcétera, ¿no? Color es más difícil, marca no, marca es más fácil de detectar, pero en general, si el vehículo tiene un error burdo, que son vehículos distintos, salvo que el concesionario valide un poco mal y también el mismo ministerio o el mismo juzgado de policía local no corrige, porque él debería tener la información de respaldo para corregir la multa, esas multas no se deberían dar. Ahora, el problema que nosotros estamos mirando como fenómeno es que los vehículos clonados, es clonada la patente y es clonado el vehículo. Utilizan el mismo tipo de vehículo. La tecnología sí permite validar a partir de la patente y del registro que está en el registro civil. Se puede validar qué es el vehículo que se registró. O sea, se ve si es camioneta, es camión, qué sé yo. Eso la tecnología automáticamente lo valida. Pero lo que dice Diego es que esto se ha ido evolucionando a que clonan patentes de vehículos del mismo tipo. Ahora, la forma de evitarlo, porque hoy el MOP está poniendo que todos los TAC en las concesiones nuevas se entregan gratuitos, el ideal es que las personas tengan el TAC.
con el TAC, sería difícil que se dé el hecho de un error de validación, porque normalmente los errores de validación se pueden llegar a dar. El TAC es único. El TAC es único. Ya, perfecto. Ya. Es decir, el error se puede dar por el hecho de que el vehículo ande sin TAC. Y tiene un registro. Ya, teniendo TAC y el TAC funcionando bien, ahí no hay posibilidad de error. Don Carlos, no sé si quiere agregar algo. Sí, señor presidente, y por su intermedio quería clarificar 3 cositas. Primero, uno de los grandes problemas que tenemos nosotros en la fiscalización y que con esta moción o proyecto de ley nos ayudaría muchísimo es el traspaso del vehículo. La gente que vende su vehículo y no lo vende de manera informal y no queda a nombre de nadie el vehículo, o sea, queda a nombre de alguien, pero finalmente el traspaso del vehículo no se realizó. Creo que esta moción ayudaría mucho a ser responsable al dueño del vehículo de la acción que se está realizando. O sea, por ese lado, creo que es muy buena esta moción en el sentido de que se le dé la responsabilidad al dueño del vehículo de la acción que está realizando el vehículo. Exacto. Entonces, esto ayudaría a que nos pase a nosotros la investigación probamental de los siniestros viales, donde concurrimos a una dirección y que ese vehículo no lo vendí, se lo vendía a tal persona que lo tiene y efectivamente está en otro lugar, pero es por los problemas de traspaso de los vehículos. Luego concuerdo plenamente con lo que se señala aquí en que, y lo vuelvo a reiterar, la tecnología nos tiene que ayudar a la fiscalización. Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo hoy día? Y eso también lo quiero clarificar por su intermedio, señor presidente, a todos los asistentes. No todas las autopistas concesionadas tienen cámaras en todos los kilometrajes de la ruta. O sea, lo que se estaba hablando aquí del ideal es en el radio urbano de Santiago. Y a mí me interesa muchísimo, y lo quiero volver a poner en tabla, nuestros fallecidos están en rutas rurales sin fiscalización. Entonces, espero que, ojalá, y me entiendan, que para allá apuntemos donde podamos llevar algo de fiscalización. Entonces, volviendo atrás, donde en estas rutas que están concesionadas, pero que no tienen cámara, es donde una idea de la legislación puedan haber tramos o que se determinen tramos donde, ya sea por focalización de accidente, que también nosotros podemos aportar para poder determinarlo, como hice mención en mi intervención anterior, que lo estamos viendo con la ley CATI, de poder establecer en esos lugares cámaras de grabación o dispositivos que puedan determinar la velocidad de desplazamiento como para poder denunciarlo. Quiero también clarificar, señor presidente, por su intermedio, de que la presencia de los carabineros que se encuentran en la autopista, que es un trabajo a largo plazo que se estuvo realizando, fueron carabineros que ya cumplieron, podríamos decir, su función probablemente tal de orden y seguridad y fueron recontratados por la institución con la finalidad de que cumplir esta misión y que ya están llamados nuevamente al servicio. Eso me interesa dejarlo claro. ¿Por qué? Porque no hay carabineros también para que estén en todas las autopistas concesionadas, y muchas autopistas concesionadas no tienen una sala o un control de monitoreo como para poder hacer este tipo de trabajo. Por eso me gustaría dejar nuevamente en claro que el hecho que se denuncie, y que por favor se analice eso, que se denuncie directamente de la fiscalía, de la autopista a la fiscalía, creo que sería una buena medida. ¿En qué sentido? De que muchas veces nosotros como carabineros tenemos que denunciarlo y después desde la fiscalía nos llega la orden de investigar. O sea, es un doble trabajo para un mismo hecho. No sé, yo creo que ahí solo si la información la recibe la fiscalía y actúa de oficio frente a un ilícito, eso podría ocurrir. Pero las concesionarias no están con la facultad. Sí podría, creo yo, y ahí está la fiscalía, ¿no es cierto?, presente en esta conversación, tal vez corregirme o no, un actuar de oficio, dado el hecho grave que puede, ¿no es cierto?, usted hacer llegar por una imagen. Pero la concesionaria no podemos, obviamente, no puede obligarse a tener que hacer la denuncia propiamente tal. Clarísimo. Lo que quiero dejar claro, por su intermedio, señor presidente, es que hoy día Carabineros tiene un doble trabajo: la denuncia y posteriormente la orden de investigar, por un solo hecho. Eso, bien, por su intermedio. Muchas gracias a todos. La verdad es que... sí, diputado, por favor. Sí. No me queda claro
¿quién sería el responsable de instalar estas cámaras que el prefecto sugiere? Las autopistas concesionadas, pero que no tienen estas cámaras, bueno, se entiende que la autopista deberían, pero los caminos rurales, el gobierno regional, los municipios, ¿quién debería hacerse cargo de esto? Porque si lo dejamos ahí al arbitrio de cualquiera, jamás vamos a tener cámara, jamás vamos a tener ningún tipo de control. Podría quedar en la ley, me gustaría que sugirieran nuestros invitados, Sí. o acá los colegas, cómo queda en la ley para que mañana hagamos responsable a alguien, porque hoy día es letra muerta. Veamos al momento de tratar el proyecto en lo particular, algunas indicaciones que son inadmisibles, pero a ver si el Ejecutivo en esto tiene un parecer. Yo comparto, ahora, en la ruralidad a veces ni siquiera hay conectividad, entonces es un tema complejo, ¿no? Pero claro que ahí se da la mayor accidentabilidad. Colegas, ¿les parece si, dado que el proyecto es relevante, es urgente, podamos votarlo en general y después la Secretaría establece un plazo para votarlo en particular con los alcances que hoy día se han hecho y los anteriores? ¿Habría acuerdo para ello? De acuerdo. Muy bien. Pero, estimadísima y querida diputada Nullado. Estábamos esperando el debate y la presentación de todo. Solamente lo que señalaba Carabinero, decía que hay un desfase de mucho tiempo en los cuales se identifica al dueño pero no al conductor. ¿Qué sería lo recomendable para que a veces puede ser el dueño pero otras veces no lo es? Entonces, ¿cómo se puede tener aquellos datos que pudieran permitir esa información más ágil? Porque como le toca a Carabinero denunciar, investigar y lleva esos procedimientos, entonces es muy lento. Y por otro lado, yo quiero preguntarle a la exposición que hacen de la Fiscalía, lo que nos señaló el diputado abogado Marcos Ilavaca, que decía ideal que no se, en el artículo 197, quinquies, en los cuales se señalaba en la letra B que se modifica, dice en el inciso primero, sustitúyese la frase con la pena de prisión en su grado máximo, como está. Y lo que se había planteado prácticamente era aumentar la multa, pero ideal lo que él señaló era que se siga manteniendo, será sancionado con la pena de prisión en su grado máximo. Entonces también, sí, ¿qué podría opinar al respecto? ¿Desde la Fiscalía? Sí, desde la Fiscalía Ya. con respecto a ello, porque podemos estar aumentando las multas, pero no así en este caso la pena, que es lo que se señala. Bien. Por lo tanto, esa observación quedó y me gustaría Sí, que opinara al déjeme agregarle respecto. otra consulta Ya. a quien representa hoy día la Fiscalía, porque esta discusión, quién es el conductor y el dueño, muchas veces pudo haber sido el mismo conductor y el mismo dueño. Entonces, yo tal vez preguntarle a la Fiscalía si es posible traspasar, dejar el peso de la prueba al dueño del vehículo, que tenga que encargarse efectivamente de demostrar que él no era el conductor. Pues yo parto de la premisa de que el dueño del auto para mí es el conductor. Puede que no, puede que sí, bueno, demuéstrenlo. Que ese día usted no estuvo, que ese día usted no salió, que ese día usted, ¿no es cierto? Yo creo que por ahí puede efectivamente salvarse, es una modesta sugerencia, a ver si la recoge la Fiscalía. Don Carlos. Conjuntamente con eso, señor presidente, hay que esto enfocarlo, que nos sucede muchísimo, a la empresa leasing, que está en nombre de un banco, que está en nombre de una empresa, el vehículo, y también a las grandes empresas que tienen gran cantidad de camiones, que tienen que definir un horario o saber quién efectivamente ese día era el conductor. O sea, esto no basarnos solamente en el nombre del vehículo. ¿Qué pasa con las empresas o los bancos con leasing que tienen, no sé, el nombre, eso también O los complementando lo rentacar, suyo, rentacar, Claro, etcétera. también. Eso- Bien, gracias. Escuchamos a quien está representando, no me recuerdo el nombre de la abogada que representa. Ya, Angélica, le escuchamos brevemente, por favor, porque después vamos a votar. Sí, respecto a la pena principal que preguntaba la señora diputada, para nosotros no es problemático que sea una pena de multa en lugar de prisión, porque la prisión es una pena igual de falta, es una pena de menos de 60 días de privación de libertad, que como bien sabemos no son penas que se cumplan efectivamente. Hay un régimen de sustitución de penas bajas.
en nuestro sistema. Y la pena de multa, como nosotros le solicitábamos a esta comisión que pudiesen ampliar el proyecto para permitir que el procedimiento monitorio se aplicara para todos los delitos de la ley de tránsito, en que la Fiscalía, como pena principal, pida pena de multa para darle un flujo, una tramitación más expedita, no necesariamente hacer audiencia. Solo audiencia si la persona, comillas, a quien se le notifica el requerimiento como sancionada, diga, no, yo no era la conductora, por ejemplo, requiero mi juicio, ahí recién se genera el juicio. Entonces, ahorra recursos al sistema de persecución penal. Entonces, en cuanto a la pena, nosotros, para dar esa posibilidad de ampliar el monitorio, necesariamente tenemos que hablar de penas de multa. Ya no podría ser esta propuesta que nosotros hacemos de ampliar el monitorio si quisiéramos mantener la pena de prisión. Entonces, eso en cuanto a la pena principal. Y respecto a la otra idea que se formulaba respecto a que el conductor se presuma dueño, eso es una de las indicaciones que trae el proyecto. Es una presunción simplemente legal, que como les señalamos en su oportunidad, no es inédita en el sistema. Hay una presunción de esta misma naturaleza respecto a los autores de robo y hurto, y que traslada en cierta manera la carga de la prueba a, en este caso, el dueño, que puede justificar de cualquier medio idóneo y amplio que él no era el conductor, fehacientemente, que no era el conductor él. Y ahí en ese sentido nos quedaríamos, claro, van a haber casos como los que se han señalado también acá en la mesa, donde va a haber dificultad de prueba porque es una empresa, una persona jurídica, porque es un leasing, y ahí, claro, tendremos que citar al representante legal y que esa persona pudiera decir quién eran las personas que en tales tramos o en tales lugares se desplazaban en los vehículos de estas empresas. Entonces, en principio, de todas maneras, representaría una cuestión de utilidad, perfectible, por cierto, en la redacción final, pero nos parece que la presunción simplemente legal da un pie a avanzar en la dificultad que tenemos hoy día, como señalábamos en el proyecto en el que se ha hecho referencia en esta mesa, ha sido la dificultad de llegar a la persona del conductor. Entonces, como en un porcentaje muy alto va a corresponder a la persona dueña, estaríamos siendo coherentes con las máximas de la experiencia, con principios valorativos propios del proceso penal, así que tampoco es algo tan ajeno, porque es lo más normal. Pero hoy día, sin esta presunción, citada, algunas personas en el proyecto que se ha hecho referencia acá hacen uso de su derecho a guardar silencio y nada dicen, y nosotros no tenemos nada de prueba, básicamente porque no está esta presunción simplemente legal. No sé si me quedó alguna otra cuestión que responder. Está bien. El diputado Jaime Mulet, no sé si vas a hacerle una observación. Mulet. Muchas gracias, presidente. No es que hace algún tiempo atrás sancionamos en un proyecto de ley las carreras clandestinas particularmente. Entiendo que esto tiene un tipo más amplio. Pero solo agregar una cosa en la discusión. Si se vota en general, lo vamos a apoyar. Creo que es muy interesante agregar como sanción el comiso. Porque muchas veces quienes corren particularmente en las carreras clandestinas, lo que más les duele es que le quiten el auto. Si no son capaces, ¿me entiendes tú?, de cualquier cosa, de pagar multa, en fin. Pero lo que duele es, digo eso porque muchas veces exageran de una manera brutal el vehículo, digamos, y que es lo que mete en bulla, que es lo que generan grandes desplazamientos, accidentes, en fin, y que molestan barrios. Uno lo ve una y otra vez, pero le agregaría eso a la discusión. Entiendo que está partiendo gracias, Jaime. el comiso del vehículo como Sí. sanción. ¿Sabes lo que pasa? Que sería bueno que María Angélica nos pueda ayudar en esto. Yo creo que, la semana pasada, el alcalde de Punta Arenas, junto con el concejal Flores Germán, estuvieron en la Fiscalía de Punta Arenas porque hay una jurisprudencia que se dio, creo que en Temuco, donde lo que se está haciendo es requisar el vehículo, ¿no? Requisar el vehículo incluso más allá, o sea, poder enajenar el vehículo. El comiso, sí, eso es. Entonces, yo no sé si en eso, María Angélica, tú nos puedes luchar un poquito más brevemente. Sí, para lo mismo había pedido la mano, había levantado la mano, porque en la jurisprudencia de Temuco, esto es un caso de carrera no autorizada, donde se produjeron daños a otro vehículo, porque esto se hacía en la vía pública, y se decretó el comiso porque el comiso está explícitamente sancionado en este tipo penal hoy día.
No lo tenemos, y esto lo dejo a consideración porque es una cuestión de política criminal, no lo tenemos así dicho respecto al delito de conducción temeraria. Está para el delito de carreras no autorizadas, que claramente es un delito más grave. Y efectivamente en el caso de Temuco, lo que más, la fiscal Turra llevó ese juicio, lo que más le complicó al dueño del vehículo era haber perdido el vehículo, porque son vehículos que en general los sujetos invierten en ellos para hacer carreras. Entonces, no es un vehículo tan corriente, digamos, entonces, que entra además al peculio, al aparato económico del Estado, porque al decretarse el comiso después se decreta su venta y se incauta el dinero para el sistema público. Entonces, esa pena hay que mantenerla, obviamente, en el delito de carreras no autorizadas, Eliminarla y acá. en conducción temeraria se podría evaluar. Sí, y una última cosa, María Angélica, porque efectivamente, ¿cómo hacemos que haya una responsabilidad en el caso de los rentacar, por ejemplo, ¿no? Y que me imagino que ustedes deben tener también la estadística de muchos vehículos arrendados que transitan a estas velocidades temerarias. Entonces, cuando tú arriendas un vehículo, lo que tú haces, firmas un contrato, y ese contrato queda con responsabilidades. Y además hay un seguro implícito dentro de ese contrato. El seguro tiene que ver con la falla del vehículo, tiene que ver con un volcamiento o lo que fuere. Ahí, ¿cómo se podría hacer, María Angélica, para agregar dentro de ese seguro una responsabilidad en el orden de lo que estamos tratando? Yo creo que en el tipo penal se podría poner una regla para las personas jurídicas, dueñas de vehículos que incurren en este tipo penal de conducción temeraria, el deber de informar, no sé, vía correo electrónico, de cualquier manera que sea fácil, que las empresas no impliquen que vayan a ser citados, representante legal, sino de la manera que sea más expedita, quién conducía el móvil de su propiedad a tal hora, en virtud del contrato suscrito, ya sea un contrato de trabajo, porque tengo un trabajador que lo maneja, o porque lo arrendé o lo subarrendé. Ahora, siempre va a poder operar la excepción a la presunción de responsabilidad, que es la gracia que sí sea, porque la responsabilidad de derecho, que son aquellas presunciones de derecho que no admiten prueba en contrario, son ilegítimas en un proceso penal como el nuestro. Pero acá siempre alguien podría ser, por ejemplo, quien suscribió el contrato de arriendo, decir, no, porque yo lo arrendé, pero lo ocupó otra persona de mi casa el fin de semana. También se va a poder eximir de la presunción de responsabilidad de autoría del delito de conducción temeraria. Entonces conservaríamos la posibilidad para todas las personas, sean personas naturales o jurídicas. La persona jurídica no es la responsable, pero tendría el mismo deber de informar quién conducía el móvil de su propiedad. Gracias, María Angélica. Puede poner. Bien, gracias, María Angélica. Doña Gloria, breve. Comentario sobre esta discusión más genérica, no necesariamente desde el punto de vista de las concesiones, pero en el caso de los leasing o de empresa, se sabe exactamente quién era el conductor, es al revés. Es más fácil saberlo en ese caso porque uno firma un contrato y solo la persona que firmó el contrato puede conducir. O sea, incurre en una doble delito, falta o lo que sea, si además se lo pasa a otra persona. Ahí la persona ya está metida en un lío grande. Así que yo creo que en ese caso se resguarda con el propio Bueno, contrato. entonces, dado que efectivamente hay un consenso en votarlo en general, estimado secretario, tomaríamos entonces la votación y ahí le da el plazo para las indicaciones y el trabajo que haya que hacer. En votación entonces el proyecto, en votación en general. Don René Alinco, don Fernando Borges, secretario, don Félix Bugueño, don Felipe Camaño, don Sergio Bobadilla, don Juan Irarraza, don Come Mellado. A favor, señor secretario. Don Jaime Mulet. A favor, señor secretario. Doña Emilia Nullado. A favor. Don Leonídas Romero. A favor. Don Jaime Sáez. A favor. Y don Carlos Bianchi. A favor, estimado secretario. 2, 4, 6, 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. El plazo para indicaciones la propuesta sería hasta el viernes 10 de octubre. ¿Les parece la propuesta? Sí, viernes 10 ¿Acordado? de octubre. ¿Acordado? Acordado, presidente. Bien, acordado. Me hace antojar la campana. Vamos a dejar varios, como está, los queremos liberar. Gracias por su participación y las propuestas que han hecho.
y quedan liberadas y quedan liberados. Y vamos a entrar entonces brevemente. ¿Agregamos su voto, estimado Camaño? ¿Podemos agregar? ¿Habría acuerdo para agregar el voto del diputado Camaño? Estoy de acuerdo yo y el diputado Borges también. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Ya. De acuerdo para agregar el voto del diputado Camaño. Que les vaya bien. En varios, estimado diputado señor Mulet y luego el diputado Camaño. Sí, claro. Por eso lo estamos dejando al final. Sí, con eso acorta los varios. Absolutamente. Más sabe, el diablo. Presidente, muchas gracias, presidente. Quiero pedir un par de oficios de dos temas bien relevantes. Uno, está en la Comisión, ¿cierto?, de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones. Y particularmente en transporte tenemos un grave problema que se está pasando en el metro, que es parte principal de la estructura de transporte de la región metropolitana. Es de público conocimiento a las interrupciones sucesivas que ha tenido el metro durante los últimos años, diría yo, que ha implicado un deterioro en la calidad del servicio que entrega el metro. Han habido distintas situaciones. En la última semana se ha hablado, desgraciadamente, un número creciente de personas que han decidido quitarse la vida en el metro y eso ha provocado interrupciones. Pero también he analizado muchas otras interrupciones, tienen que ver también con problemas en el mantenimiento, o problemas que se generan por fatiga, en fin, de material u otras razones. Asimismo, también he visto que han habido incumplimientos en las fechas de las obras que se están realizando en las nuevas líneas del metro, en las obras que están en construcción. Por eso, señor presidente, quiero pedir que se convoque a esta comisión al presidente del directorio del metro, para que venga con él o los gerentes pertinentes para que nos digan qué está pasando en el metro respecto a esas dos situaciones. Le pido esa citación, señor presidente, si está de acuerdo la comisión. Yo creo que está toda la comisión de acuerdo, ¿cierto? Bien, entonces la Secretaría va a tratar de que sea, ojalá, la próxima semana. Muchas gracias, presidente. Muy bien. Tengo otra... Por favor. Otro oficio, citación también que le pido a la comisión, que tiene que ver con lo que está pasando en la empresa de correos. Yo recordaba que es la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones. Y Correos es una entidad que, si bien es cierto, no depende directamente, porque depende del CEP, a través del Ministerio de Economía, del Sistema de Empresas Públicas, directamente de la administración de la empresa. Pero las telecomunicaciones y las comunicaciones, obviamente, dependen también de el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, que tiene que ver con todos los envíos y la labor que realiza también Correos de Chile. El día de hoy han anunciado el despido de 600 trabajadores y trabajadoras de Correos de Chile, de todo Chile. Partieron por las regiones, siguen en la metropolitana. Es más del 15% al total de la dotación de trabajadores y trabajadores. Y la verdad es que sus dirigentes sindicales, algunos de ellos, Eduardo Aravena, Pedro Palacio, Luis Castillo, han hablado conmigo y creo yo, señor presidente, que hay que alertar esta situación. Hoy día el mercado, particularmente de los paquetes, de los envíos, un mercado que crece a propósito de las ventas por fundamentalmente Internet, ¿cierto? Y vemos cómo otras empresas van creciendo en una labor que es muy parecida a la que tiene que hacer Correos. Y nos preocupa, ¿por qué? Porque Correo llega a distintos rincones del país. Llega a comunas donde muchas veces no llegan otras comunas, o con sobres, o con correspondencia de cualquier tipo, y el deterioro de esta empresa afecta especialmente a las comunas más lejanas de nuestro país. En las grandes ciudades como la región metropolitana, claro, o las grandes capitales de este país, o las ciudades, cierto, que tienen más habitantes, no tienen esa dificultad y hay competencia muchas veces del sector privado en lo que hace hoy día Correo. Pero en las zonas rurales, en las zonas más alejadas, siempre la oficina de Correo es la que le permite acceder a sectores rurales. Por eso, señor presidente, que esto no es baladí, no es un problema solo de competencia, de que una empresa puede ser más competitiva que otra, que por cierto es muy relevante, sino que también es un tema de igualdad de oportunidades desde la ruralidad, desde los sectores lejanos, de manera que no da lo mismo que se deteriore la empresa de Correo. Por eso, presidente, pido que se cite acá al ministro de Transportes y al presidente del directorio de la empresa de Correo de Chile para que nos dé cuenta qué está pasando, o presidenta. Creo que es presidenta. Lo desconozco, ¿cierto? Esa presidenta o presidente del directorio con los gerentes que ella estime, pero también el ministro, porque esto es una política de Estado. Si hay una situación compleja en Correo, ¿qué va a hacer el Estado? Y en ese sentido le corresponde, a mi juicio, al ministro de Transporte y Telecomunicaciones
que en este Chile existen vías y comunicaciones como de correo para que lleguen los distintos servicios y no vayamos en retroceso en esa materia. Por eso pido esa citación, presidente. Sí, y la cogemos. Y solo agregar, sí, que la misma petición nos hizo la diputada Marta González, que se suma también entonces a lo que usted ha hecho, o usted se suma a ella a lo que usted ha hecho. La hizo aquí y la conversamos hace un ratito atrás. Tuvo que irse y nos dejó el mismo encargo que usted acaba de hacer. Así es que vamos a acordarlo así. Se complementaron, sí. ¿Ninguna otra petición más? Una gran diputada. Una gran diputada, sin duda alguna. Diputado Felipe Camaño. Dicen que es el mejor diputado. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Presidente, a esta Comisión de Obras Públicas, creo que no es indiferente las problemáticas que pasan con los proyectos de agua potable rural, donde muchas veces este recurso hídrico, recurso tan vital, se ve complicado por la burocracia y proyectos que muchas veces se entraban y que no ven, lamentablemente, una luz verde para poder entregar este servicio a las comunidades. Quiero comentarle, señor presidente, que el fin de semana me reuní con, en este caso, del APR del sector Cholguán Estación, en la comuna de Yungay, quienes me planteaban necesidades tremendamente imperiosas que durante muchos años han estado esperando por parte de la DOH. Una de ellas es precisamente un tema, una expropiación del terreno de la APR de Cholguán, lo cual no permite que hoy día puedan inscribir el pozo. Y eso genera un problema mayor. ¿Por qué? Porque no pueden postular a ningún beneficio por parte del Estado. Aquí hemos hablado de subsidios al tema eléctrico y un montón de beneficios que en este caso hoy día ellos no pueden postular. Y por otro lado también, presidente, un grave problema que hemos visto y que también espera una solución. ¿Me podrá creer usted que el colegio Cholguán, bomberos y otros vecinos y vecinas están esperando poder tener la factibilidad de poder conectarse al sistema de agua potable, pero lamentablemente no pueden? ¿Por qué? Porque todavía no se sabe qué pasa con el avance del proyecto de red y reconstrucción del agua potable del sector. Por tanto, a través de esta comisión me gustaría, presidente, dejar este antecedente y, por supuesto, oficiar en este caso a la DOH de la región de Ñuble para saber antecedentes en relación al avance de este proyecto y entregar una solución definitiva a esta problemática, porque todos sabemos acá que muchas veces, incluso cuando no existe la factibilidad de agua potable, ni siquiera pueden postular a proyectos de vivienda. Y acá también hay un proyecto que el día de mañana, cuando quieran postular, tampoco van a poder hacerlo por no contar con este proyecto, ¿verdad?, que podría incluir a estas nuevas viviendas. Así que es de toda urgencia poder oficiar en este caso a la DOH y que, insisto, nos puedan comentar sobre el avance del proyecto de red y reconstrucción del agua potable del sector. Eso, presidente. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a usted, estimado diputado señor Camaño. Diputada Emilia Nullado. Presidente, voy a insistir con la invitación que hay que hacerle al señor subsecretario de Obras Públicas, como ya lo he señalado en dos comisiones anteriores, y también sería importante, por lo que ha señalado el diputado Camaño, la posibilidad de invitar a la subsecretaria de Servicios Sanitarios, porque además estamos justamente en la discusión presupuestaria donde usted, presidente, es integrante de la Comisión de Hacienda y por lo tanto está participando en la subcomisión y seguramente también va a estar en la comisión mixta. Entonces entendemos que, dada la situación de que no hay muchos recursos, pero no nos interesa mucho de que no se rebaje en este presupuesto del gasto público en este ministerio, y sobre todo cuando se tiene que construir caminos, sobre todo cuando hay que seguir avanzando con agua potable rural, donde también hay varias obras portuarias que mejorar, donde hay una gran demanda todavía, lo señalo en la región de Los Lagos, como el aeródromo de Cañal Bajo en Osorno, como también seguir avanzando con obras que están concesionadas de aeropuerto, Tepual, Puerto Montt y también Valdivia,
y otros, como el caso de Moncopulli. Entonces creo que es importante pedirle al subsecretario de Obras Públicas que pueda venir a hacer una presentación de aquellos proyectos en particular, sobre todo el aeródromo de Cañal Bajo Osorno, que hay una preocupación de la Cámara de Comercio de Osorno, del alcalde Jaime Bertín, su consejo municipal, de todos los parlamentarios que somos del distrito y parlamentaria, así también de el presidente de del gremio de la AGE, de la aeronáutica, y donde también ellos lo que han planteado es precisamente que se pueda generar una reunión allá, pero lo que yo quería es solicitarle por su intermedio, presidente, ver la posibilidad si nosotros podemos hacer un oficio para preguntarle a la señora ministra en el Estado o con qué presupuesto se pudiera, se está avanzando en tal vez mejorar esta infraestructura o tener la construcción de una infraestructura nueva, el aeródromo de Cañal Bajo en Osorno. Alex Silva, que es el dirigente que tiene la preocupación, se me había olvidado el nombre, de la Dirección de Aeronáutica, igual él tiene la preocupación. Es importante que de concesiones puedan reunirse con ellos en la comuna de Osorno, pero también sería importante que nos pueda la señora ministra comentar bajo qué financiamiento se va a poder avanzar en que el aeródromo se pueda construir una infraestructura nueva. Entonces, por lo tanto, solicitaría ese oficio, señor presidente. Acordado, estimada y querida diputada del oficio. Así que gracias. Así se va a hacer, ¿no? ¿Ningún otro punto más? Don Fernando Borges. Gracias, Si estimado presente. presidente. Sí, la preocupación constante con obras públicas, con el tema de las próximas licitaciones de los planes de mantenimiento de los caminos y proyectos en general que están programados, estimado presidente, para el último semestre del 2025 y también para el primer trimestre del 2026, porque han habido anuncios, especialmente en la ruta 5 Sur del archipiélago de Chiloé, donde se han dicho que van a haber licitaciones para mantención de las rutas, y esto no se ha concretado. Así que me gustaría que sepamos por lo menos todas las licitaciones de planes de mantención para la región de los lagos en obras públicas en los caminos. Y también va direccionado a qué sucede con los contratos de mantención de las globales. Nosotros tenemos muchas globales que mantienen los caminos rurales en nuestra región, y especialmente en el archipiélago de Chiloé y en la provincia de Palena. Así que me gustaría también que sepamos qué sucede con los contratos de mantención de las globales que están terminando este año 2025 o que han terminado dentro de este año, porque hay algunas que ya terminaron, ¿no es cierto?, de hacer la mantención, y cómo se vislumbra presupuestariamente lo que viene para el año 2026. Esos son mis dos oficios que necesito para la ministra de Obras Públicas. Y así será, estimado colega don Fernando Borges. Muchas gracias. Acordado los oficios solicitados. Diputada Nullado. Entiendo que al diputado Mulet le había señalado ver la posibilidad de una reunión siguiente. Sería importante para la subsiguiente ver la posibilidad si pueden asistir a una reunión. Muy bien. Los subsecretarios que ya señalé. La Secretaría Gracias. sí lo ha Sí. entendido. Bien. Habiendo concluido la orden del día, se levanta la sesión.